Tengo el Alex Seyer, de ahí saco algunos ejercicios, que ese también es un ladrillo, digamos, y eso como que lo marca uno solamente en un pensamiento, que fue el que yo vi con Libardo en la universidad. Sí. Y hay algunas cosas que tomo de Didier de la Moto, ejercicios, conceptos y esto. Ya a través de estos años, desde el 2011 que estoy enseñando allí hasta ahora, he podido repasar un poco, ir mirando y ya hay prácticamente 2 armonías que tengo ya como consulta de cabecera. Hay muy poco no he indagado mucho en cosas de red, digamos, porque también hay mucha cosa y hay mucha cosa buena. El problema es tener el tiempo para buscar y buscar. Sí, hay algunas páginas que tienen información, sobre todo en cosas de armonía del siglo XX. Sí, y eso es básicamente. Entonces la metodología, digamos, la diferencia como grande está en el hecho de que yo les pido, por lo menos a mis estudiantes, una parte al piano, una parte cantada, cantar los corales, algunos cantamos a 4 voces, otros cantamos los acordes, o tocamos en el piano. Digamos, hay una parte un poco más de contacto con el sonido, que pues para mí eso es importante. Eso fue como un poco también pude hacer ahí el estudio con Libardo donde estudié. Ya después cuando estudiamos con el maestro la maestría tuve como otra visión del asunto y por eso también trato de mirar otros métodos que tengan cosas que alimenten eso, sobre todo en los conceptos, porque en los conceptos, lo que yo les digo a ellos, uno encuentra mucha cosa, cada libro es su propio método, hay libros que son mejores para ciertos temas que otros, no se puede uno casar con un solo libro. No, es mejor, yo siempre también hago como una compilación. Claro, entonces para hay cada cosas, capítulo, por ejemplo, para cada tema. De Korsakov que sirven para ciertos temas, pero hay cosas que, sobre todo en esas explicaciones básicas que son tan dispendiosas, me parece que Piston, aunque sea tan específico, sirve mucho. Entonces, un poco el propósito de Jean Paul es hacer como esa comparación entre estas metodologías. Es un poco esa la mirada que está tratando de hacer. Bueno, entre esas metodologías después vi como más problemas que hay de pronto en la interconexión de las clases o en los programas que muchas veces como que no se están cumpliendo en la universidad. Digamos en el programa de solfeo. Yo miré los programas y no hay una interconexión de pronto con el entrenamiento auditivo y lo que se está viendo en la clase de armonía, por ejemplo. Pues me parece un error porque pues nunca hay ese referente auditivo y digamos que no es una obligación de la clase de armonía entrenar el oído, ¿cierto? Sino de la clase de entrenamiento auditivo. Entonces yo vi como esos problemas y pues quiero buscar, y para eso es las entrevistas a los maestros, para tener esa información que me dé alguna respuesta para yo poder hacer una propuesta. Tener una o por lo menos una visión de qué otros enfoques hay y eso. Sí, señor. Bueno. Tú tienes, Horacio, de pronto ¿qué tan largo es el cable? Es la enfermedad de esta época. Sí, claro. Teléfonos fijos, teléfonos móviles. Sí. Que parecen más móviles, más fijos que móviles. ¿Está muy lejos? Está bien. Que parecen más fijos que móviles. Sí, en la medida en que se va deteriorando la batería se vuelven más fijos que móviles. Y se les acaba rápido. Sí. Muy bien. Bueno, entonces la primera pregunta es... ¿Ya está? Sí, ya, aquí está. Vale. ¿En qué universidad estudió el maestro? Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en la Facultad de Bellas Artes. Ok, ¿piensa usted que hay una edad específica para comenzar a estudiar música? Formalmente, pues las experiencias en el mundo pueden ser desde los 3 años, sobre todo en países orientales, pero depende de qué tipo de estudios. Por ejemplo, hay algunos instrumentos grandes que de gran tamaño o de gran esfuerzo físico, trombón, fagot, contrabajo, que los maestros permiten que se inicien esos estudios ya a una edad más desde adultos. Y el larguísimo
periodo de formación para algunos instrumentistas, para los ejecutantes de algunos instrumentos, requiere que se empiece a edad temprana en otros, como violín, por ejemplo. Pero pienso que habría que especificar qué tipo de estudios musicales para indicar la edad. Ok, muy bien. Por ejemplo, en la Universidad Inca de Colombia es una universidad que le da la oportunidad, digamos, a cualquier persona que quiera tener una experiencia musical, ¿cierto? Así no tenga una experiencia previa de entrar al programa profesional. O sea, no hay... ¿Qué universidad? En la Universidad Inca, en la sí. que me voy a graduar. Una universidad que no, digamos, no tiene un examen de admisión como la nacional, como la distrital ni la pedagógica, que sí requiere de uno tener un conocimiento previo, ya saber algunas obras en el instrumento, tener un conocimiento de, digamos, auditivo o teórico. La Universidad Sí. Inca no, digamos, le da la oportunidad de entrar al programa profesional sin tener ese conocimiento. ¿Qué tan importante es hacer un examen de admisión? Para la mayoría de los estudios de pregrado en música creo que es necesario que se entre con un nivel, porque la duración de un pregrado es corta para lo que significa la formación de un músico profesional. Por la edad a la cual se termina un pregrado, por ejemplo, en el estudio de la mayoría de los instrumentos, pienso que los estudios musicales deberían comenzar mucho más temprano que al final del bachillerato. Entonces es conveniente, creo, es decir, el requisito de un examen de admisión con conocimientos musicales me parece que es una condición para que el nivel del egresado sea adecuado, sea de alguna manera que le permita desempeñarse profesionalmente en la mayoría de los campos, inclusive en cuanto al manejo del lenguaje musical, independientemente del instrumento. Ok, sí señor. Por ejemplo, ¿cree usted que sin necesidad de hacer reformas en la prueba de admisión de la Universidad Inca, implementando nuevos métodos, digamos, más prácticos que faciliten el aprendizaje, se podría hacer del músico incaico lo que el maestro decía, un profesional competitivo que se pueda desarrollar en cualquier campo profesionalmente? A ver, en primer lugar, no conozco el programa de la Universidad Inca. Okay. En segundo lugar, no dije competitivo. A lo sumo diría competente, pero no competitivo. Y no puedo responder qué modificaciones habría que hacer porque no sé ni cuál es la situación, ni qué problemas tiene. Entonces ahí sí no le puedo contestar esa parte. Okay, pero digamos, sin necesidad de... O sea, siguiendo de la misma manera, sin que haya un examen de admisión como la nacional o como la pedagógica, sino modificando de pronto las metodologías y haciendo que sean metodologías más prácticas y que el aprendizaje sea más rápido, de pronto se podría mejorar la condición del músico. En términos generales, abstractos, eso se puede. Es decir, existen programas más eficaces o metodologías más eficaces que otras. Pero el proceso, en algunos aspectos de la formación musical, como es el instrumental, hay un tiempo de maduración y un tiempo de práctica. Y entonces, por la experiencia y el conocimiento que tengo, es difícil comprimirlo demasiado. Okay. Sin embargo, no deja de ser notorio, de llamar la atención, el hecho de que uno ve siempre videos de niños muy pequeñitos que tocan más o menos igual que los egresados de muchas universidades, que estudian durante muchísimos años. Entonces, hay una cuestión de metodología que posiblemente tenga la respuesta a esa pregunta, aunque no le podría decir cuál es. Ok, muchas gracias. ¿Qué tanta influencia tiene el profesor en que el estudiante se encante o se desencante de lo que está aprendiendo? Muchísima, porque inclusive a nivel de universidad
el estudiante asocia el gusto de una materia y una disciplina con en la medida en que pueda interesarse o disfrutar una clase. Esto ocurre muy notablemente en el colegio a edades tempranas, pero todavía ocurre a nivel de pregrado en la universidad. Es decir, la capacidad de motivación del profesor incide muchísimo en las decisiones y las preferencias de los estudiantes. Okay. Es importante que haya una interconexión entre las clases teóricas con las prácticas, por ejemplo, entrenamiento auditivo con armonía o armonía con piano complementario. Es ideal. Esa posibilidad es útil para el estudiante y evita dejar totalmente librado a su propia iniciativa y esfuerzo la necesidad de integrar por sí mismo todo lo que va aprendiendo. Para que eso se dé, tiene que haber un sentido institucional de comunidad y motivación a un trabajo conjunto en el cuerpo docente. Si eso no está estimulado desde la dirección, por distintos medios, no se logra que los profesores miren, conversen, se tomen el tiempo de articular con sus colegas los contenidos. Claro. ¿Qué piensa usted de que hayan cambios de profesor y metodología durante el proceso de aprendizaje de alguna asignatura de teoría musical? Eso es normal cuando hay muchos cursos, varios niveles y que por lo tanto requieren muchos profesores. Si los programas están bien articulados en cuanto a contenidos, no necesariamente en metodologías, pero en cuanto a contenidos, y se respetan esos programas, en los contenidos de esos programas, y por otro lado, si el profesor de cada nivel no plantea su enfoque como excluyente, sino que lo relaciona con los demás enfoques, es posible salvar la dificultad que tienen los alumnos, que existe, al pasar de un profesor a otro, y a veces eso significa de una escuela a otra. En Bogotá por lo menos coexisten profesores de escuela rusa, de escuela norteamericana, incluso de escuela francesa, y cosas tan simples como articular los puntos en común del vocabulario o las correspondencias entre vocabulario, la manera de referirse a los mismos conceptos que sirven para analizar las mismas obras, ayudarían mucho a que no sea traumático el paso de un profesor a otro. Okay. Muchas gracias. Yo veo que enseñar, el hecho de ser profesor, ha sacado a muchos músicos de apuros económicos, ¿cierto? Y se ha convertido como en el trabajo más común. Yo he escuchado a muchos profesores que dicen, bueno, finalmente el músico en algún momento de su vida tendrá que enseñar. Traje un pequeño cuento como de la vida real que ocurrió, que lo quiero leer como para tener de referencia. Dice, en 1913 en un barrio pobre de Argelia nace un niño. Al año siguiente su padre muere en una de las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial. Queda huérfano de padre y se cría con su madre analfabeta, sorda y con su abuela autoritaria. Al niño le gusta estar en la calle y jugar fútbol con sus amigos. Luego lo inscriben en la escuela del barrio y ahí se encuentra con un profesor que al enseñarle ve en él un niño con un nivel de aprendizaje que lo sorprende. Ve un niño atento, curioso, despierto y se da cuenta que las condiciones en las que vive el niño pues no tiene muchas opciones de progresar y que todas estas capacidades con el tiempo pues se irán disolviendo. El profesor habla con la madre y la abuela del niño y les dice que le puede conseguir una beca para que el niño estudie en París. Finalmente la madre acepta que su hijo obtenga esa beca y se vaya a estudiar a París. En 1957, a sus 44 años de edad, ese niño obtiene el Premio Nobel de Literatura. Muere en 1960 en un trágico accidente de auto y dentro de sus escritos encontrados aparece una carta dirigida a su profesor, el señor Louis Germain,
agradeciéndole por su apoyo y diciéndole que sin su enseñanza y su ejemplo nada de eso hubiese sucedido o hubiese sido posible. Ese niño era Albert Camus. ¿Piensa usted que enseñar se ha vuelto más una solución en la economía del músico que en la búsqueda de potenciar a los estudiantes? Tal vez sí, pero ambas cosas no son incompatibles. La industria de la música absorbe muchos músicos profesionales que en ese caso no están obligados a enseñar para subsistir. Sí. Sin embargo, la industria de la música, sobre todo en América Latina, abarca un sesgo muy limitado dentro de los lenguajes y los estilos musicales que por lo general no coinciden con la formación que se desarrolla en las instituciones académicas, salvo por ahí algunas escuelas de jazz que son todavía muy pocas en América Latina. En ese caso, la docencia es algo que en general los músicos en formación en instituciones académicas lo tienen bastante claro como perspectiva profesional si lo que se plantean es vivir a partir de poner en ejercicio aquello que está estudiando. Otros, en otras facultades, por ejemplo, le apuntan más a la producción, Sí. ¿no? A la producción como músicos productores. Sin embargo, el ejemplo que usted lee muestra la capacidad de un docente con mucha vocación y que puede estimular a sus alumnos. El hecho de que alguien trabaje como docente siendo músico es mucho más interesante que alguien que sea docente trabaje enseñando música sin serlo, porque hay una cuestión, es decir, una cosa es la metodología para Sí, comunicar una experiencia o inducir una experiencia y otra cosa es tener esa experiencia para poder comunicarla. Entonces es mucho más interesante el músico con una formación pedagógica y una formación ética que le permita relacionarse de manera sana con sus estudiantes, sobre todo si son niños, que el pedagogo formado con algunos contenidos musicales que puede tener mucha idea de metodologías y todo, pero si eso no está sustentado en una experiencia musical, es poco lo que tiene para estimular y transmitir. muy bien. Muchas veces yo veo que no el mejor intérprete o el más destacado compositor es el mejor profesor. Tampoco pienso que todos los profesores, para ser buenos profesores, necesiten haber estudiado pedagogía. Pero tampoco pienso que con el solo hecho de ser músico uno esté en la capacidad de enseñar. ¿Se requiere algún estudio en pedagogía para poder enseñar o de alguna capacidad especial o qué se requiere para poder estar en la capacidad de enseñarle a alguien más? Como norma general me parece útil una formación pedagógica básica, que sobre todo tenga en cuenta algunas de las cosas que comentaba antes. Una ética del docente en relación con sus estudiantes. No agredir, no hacer daño, descubrir lo que necesita, lo que quiere y lo que puede ayudar a sus alumnos en el proceso formativo. Esos contenidos suelen estar en las materias pedagógicas básicas y me parece útil, adecuado incluirlas en el pensum de los músicos una de cuyas actividades o tal vez una importante actividad con gran probabilidad vaya a ser la docencia. Sí. A veces hay grandes talentos pedagógicos que tienen todo eso como incorporado con cierto nivel intuitivo, pero en general la academia no está construida sobre excepciones talentosas, sino sobre lo que es normal, ¿no? Okay. Y que se necesitan muchísimos profesores además
y no solamente excepciones como profesores. Ok. Listo, maestro, esa era la bueno. última. Muchas gracias. Bueno, espero que le quede muy bonita la...